Queridos hermanos, la semana pasada el evangelista ya nos simplificaba un poquito el trabajo de qué trataba el tema de la palabra de Dios, que es necesario orar siempre sin desanimarse. Y hoy se suma un elemento nuevo, tenemos que orar desde la humildad, dice San Lucas, refiriéndose a algunos que se tenían por justos y despreciaban a los demás. Jesús dijo esta parábola. Los efectos prácticos son la humildad, y hay algo que subyace en el fondo siempre cuando hay una conducta religiosa, que es a qué Dios le rezamos. Y esto hay que tener cuidado cómo se formula, porque no es que haya muchos dioses, hay un solo Dios. También que a veces se puede prestar a un cierto posible confusionismo, la idea del ecumenismo, porque el ecumenismo es acercar posiciones. La idea es que hay un solo Dios. El diálogo interreligioso, por ejemplo, con los judíos y con los musulmanes, no es ecumenismo porque no creen en Jesucristo, pero también estamos hablando de un solo Dios. Ya más difícil es el diálogo religioso, por ejemplo, con un animista, ¿no es cierto?, con los budistas, etcétera, que inclusive para ellos el ideal humano es que la conciencia individual se funde, se mezcla con la conciencia universal. Pero bueno, no queremos entrar en esos particularismos. Nosotros somos creyentes y seguramente que creemos que la religión católica es la verdadera, ¿no es cierto?, como un evangélico honesto creerá que su culto es el verdadero, porque si uno está practicando una religión que no está muy seguro, habría que sentarse un poco a pensar, ¿no es cierto?, algo está pasando. Entonces sabemos nosotros que hay un solo Dios, pero podemos tener imágenes diversas de ese Dios, imágenes incorrectas inclusive de ese Dios. Muchas veces también cuando la gente rechaza la religión, dice, mientras más conozco a este creyente, yo soy más ateo, porque en realidad no está rechazando a Dios, está rechazando una conducta que a esa persona o a esas personas no le parecen consecuente con lo que se predica, Y entonces tenemos que tener muy en cuenta la imagen que se tiene de Dios, porque evidentemente que Jesús está hablando de la humildad, y el ejemplo que pone es de dos personas que hacen una oración. Y si uno examina ambas oraciones, son de estilos distintos, pero en la literalidad son correctas. El fariseo da gracias a Dios porque no es como los demás hombres, que son ladrones, injustos, adúlteros, ni tampoco como ese publicano. Estaba el publicano ahí, cayó pobrecito también ahí en la catalogación. Él hacía todo lo que tenía que hacer. Ayunaba 2 veces por semana, pagaba la 10ª parte de mis entradas, etc. Pablo, en la segunda lectura que escuchamos, dice: concluí mi carrera, conservé la fe, de alguna manera también hice todo lo que tenía que hacer. Pero él ya incluye, dice: recibiré la corona que otros también van a recibir del justo juez. Es decir, está consciente de sus obras bien hechas, pero también está consciente de que ese premio, esa corona, depende del justo juez, de la misericordia, del amor de Dios. Por eso es bueno que nosotros lo primero que tratemos de buscar en la palabra de Dios es qué nos revela del Padre, porque en tanto y en cuanto conozcamos más a Dios, fíjense que lo dice la misma Biblia: esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, Dios vivo y verdadero, y a tu enviado Jesucristo. Cuanto más conocemos a Dios, tanto más podemos saber lo que Dios espera de cada uno de nosotros. Y en cuanto al tema de la humildad, que es el tema explícito de la palabra de Dios de este domingo, la palabra humildad tiene una mala prensa o a veces tiene un sentido reducido. En cuanto a la mala prensa, la palabra humildad se parece o está muy cerca de la otra palabra humillación, y nadie quiere que lo humillen. Y acá tenemos desde todos los arcos, tenemos desde la gente que se cree que humilla, pero no humilla el que quiere, lamentablemente, humilla el que puede. Y después tenemos el arco, ese arco máximo hasta el más sencillo, que es que hay gente que se siente humillada por todo. Pero bueno, ahí es el problema en definitiva de la psicología que todos tenemos que cuidar, ¿no es cierto?
porque la humildad no tiene que ver con la humillación, sino que la humildad tiene que ver con la fragilidad. El otro término que había señalado es que a veces es un concepto reducido. Hay gente que es austera, que por ejemplo no usa ropa de marca, que tiene una vida austera, no se da lujos, qué sé yo, en vez de tener auto viaja en colectivo, lo que fuere, pero eso es austeridad, no necesariamente es humildad. Hay gente que es muy austera, pero a la par es muy soberbia. Entonces, ¿qué es la humildad? La humildad etimológicamente viene de humus. La Biblia simbólicamente nos dice que el hombre está hecho de barro, que el hombre es frágil. Entonces, fundamentalmente la humildad es saber reconocer que uno es frágil, que uno necesita de Dios y que necesita del prójimo. Como decíamos la semana pasada, Dios va a dar la justicia a los que lo pidan insistentemente. La noción de justicia es dar a cada uno lo suyo, no a todos lo mismo. Entonces, si la noción de justicia es correcta y yo creo en Dios, al primero que le voy a dar lo que le corresponde, ¿a quién es? A Dios. Por eso la primera virtud derivada de la justicia es la virtud de la religión. Y acá también, si yo tengo que ser humilde, el primer término de la humildad va a estar dirigido a Dios, porque fundamentalmente voy a reconocer desde mi fragilidad, como el publicano, ten piedad de mí que soy un pecador. No se hace ninguna imagen de Dios. No se atreve, dice el texto, a levantar los ojos. Solo espera, solo se entrega, se deja abrazar por el amor y por la misericordia de Dios. Y también, evidentemente, necesito del hermano. Acá el problema ya es más difícil porque también invade el primer concepto, el tema de la humillación, porque los hermanos a veces no somos tan hermanos como debiésemos. Entonces ya es un problema más complejo, pero el humilde también se sabe en relación con el otro y sabe que necesariamente a veces tiene que haber un intercambio, un reconocimiento. Tenemos que saber que en definitiva nos tenemos que ayudar y que así como a veces hay que corregir, a veces hay que callarse también un poquito, cuando toca, ¿no es cierto? El tema es hacer o hablar o callarse cuando toca, no hablar y callarse cuando me quiero desahogar o cuando tengo algún tipo de dificultad o de problema, porque todo estriba en que reconozcamos que tenemos que lograr el equilibrio entre una sana autoestima y una sana autocrítica. Porque si nuestra vida solamente es autocrítica, nos despedazamos nosotros mismos. No podemos pensar que todo lo hacemos mal, porque aunque sea por error, algo vamos a hacer bien. Y por el contrario, y esto es más peligroso tal vez, también en el sentido relacional, porque nosotros, aunque no lo queramos o seamos mal llevados, necesitamos las relaciones con las personas, el creernos que lo sabemos todo o que tenemos siempre la justa, la precisa. Por supuesto que hay a veces temas y situaciones que uno por ahí sabe más que el otro y eso pasa así y no pasa nada. Einstein decía, todos somos ignorantes, lo que pasa que no es las mismas cosas. El tema es que, a veces yo lo he visto, siempre tenía la idea, porque leo mucho al padre Castellani, que los argentinos somos de opinar en todo, sepamos o no sepamos. Después, siguiendo con esta idea, me encuentro que, por ejemplo, una pensadora que piensa bastante bien, aunque no tiene muchos principios católicos, como Beatriz Arlo, también piensa lo mismo, ¿no? Que el argentino medio opina sepa o no sepa. Pero bueno, eso es a veces imprudencias de la vida, del lenguaje, pero no nos tenemos que sentir mal, por ejemplo, si en una conversación no sabemos todo, ¿no? Entonces, por ejemplo, se habla de un viaje y una persona inconexamente cuenta un viaje que hizo. O si una persona cuenta el estado de un viaje, no sabes al hotel que fui yo, no sabes cómo volé yo. Esas cosas son más frecuentes de lo que ustedes imaginan. Y eso, alguno por ahí que escucha y que tiene, por ejemplo, un déficit de autoestima, por ahí se siente relegado. Una vez en una conversación de este tipo, una persona profesional, yo digo, qué extraño esta persona, yo me estaba integrando en ese grupo, que estuvo tan retraída, inclusive por momentos parecía molesta. Entonces me dice otra, no, lo que pasa es que hablaron mucho de viajes y esta persona no viajó tanto. Pues claro, ahí por ahí es una inseguridad. Uno no es más o menos porque viaje
o por qué no viaje. Se dan cuenta que el problema es mucho más difícil y si empezamos a caracterizarlo, podríamos estar toda la mañana caracterizando esto. Basta que sepamos que la humildad trata de relacionar esas dos tendencias que como seres frágiles, hechos de la tierra, del humus, necesitamos combinar. Tenemos que combinar una sana autoestima, porque como dice Jesús, como dice Pablo, Cristo me amó y se entregó por mí. Cada uno de nosotros es muy importante. Para Dios es muy importante. Y por el otro lado también una sana autocrítica, porque no podemos pretender que siempre vamos a tener la verdad y que siempre vamos a tener la verdad para ponerla sobre la mesa y para que el otro nos haga una reverencia y se retire contento. Esa es la verdad. ¿Sí? Tenemos que ser realistas con las relaciones humanas. Entonces, dice Jesús, refiriéndose a algunos que se tenían por justos y despreciaban a los demás. No tenemos que tenernos por justos, sino saber que la justicia, que somos redimidos gracias al amor y la misericordia de Dios que viene a nosotros, y nosotros tenemos que salir hacia ese encuentro de la misericordia. Y si nosotros entendemos esa dinámica de la misericordia de Dios, también tenemos que ejercerla con paciencia, con cuidado y a veces lentamente también la tenemos que aprender a ejercer con nuestro prójimo. Y la consecuencia y la necesidad de esto es importante porque un tipo de oración, la del fariseo, aunque estaba bien formulada, no produjo lo que tenía que producir, el crecimiento en la comunión con Dios, porque no salió justificada. En cambio, la otra oración, que era sencilla y estaba bien formulada, produjo lo que tenía que producir. Ese contacto, ese dejarse abrazar y atraer, dice Jesús también en el Evangelio de Juan, nadie viene a mí si el Padre no lo atrae. Y si yo estoy confiado solamente en lo que yo puedo, en lo que yo sé, en lo que yo entiendo, en lo que yo soy o me creo, no me dejo atraer al Padre como lo necesito desde lo profundo de mi ser. Vamos a pedir al Señor esta humildad, esta sencillez en esta Eucaristía para nosotros y para toda la Iglesia. Vamos a tratar de vivir en relación a Dios porque lo necesitamos y en relación al prójimo, aunque a veces nos cueste la relación, aunque a veces el cuerpo nos pide no relacionarnos tanto, hacer el esfuerzo de relacionarnos y de aprender también a veces de los choques y errores que tenemos en el trato con los demás para que crezcamos íntegramente y podamos siempre ir equilibrando y relacionando la correcta autoestima y la correcta autocrítica. Y en este día, en nuestro país, vamos a pedir especialmente por las elecciones. El día de hoy votamos e independientemente de quién salga electo mañana, y me atrevería a decir que yo soy atrevido, independientemente de lo que pase con el dólar, porque lamentablemente todavía en el mundo es más Dios el dinero que Dios, y ese yo creo que es uno de los problemas del profundo de la sociedad, ¿no es cierto? Pero sepamos que solamente vamos a poder cambiar la sociedad efectivamente, no con personas mágicas, porque esa prerrogativa no se la arrogó, ni siquiera presumió Jesús, porque el único que dijo la verdad y el único que se entregó enteramente por nosotros, lo matamos en la cruz. O sea que personas mágicas que transformen la sociedad mágicamente no existieron y no existirán. Y si no, lean historia, porque no hay. Entonces, ¿qué es lo que transforma la sociedad? Cuando nuestro corazón es humilde, cuando nuestro corazón es sencillo, cuando nos convertimos y cuando entendemos que solo Dios es el Señor. Entonces fundamos nuestra vida en los valores del Evangelio, en la justicia, en la misericordia, en el perdón, en el construir, en no ponernos de un bando o del otro, sino siendo auténticamente humanos que crecen y ayudan a crecer a los demás. Y la sociedad, si nosotros libremente no aceptamos esta realidad humana del Evangelio, no va a cambiar. Por eso nosotros no podemos cambiar a los otros, pero sí nos podemos cambiar a nosotros mismos. En este rinconcito de Lanús casi nos estamos cayendo a la otra diócesis de Lomas de Zamora, pero queremos ser fieles a la palabra de Jesús,
Queremos ser humildes, queremos ser sencillos, aunque nos cueste, y queremos siempre confiar en Dios y crecer en el trato con cada uno de nosotros. Rezamos también, que estamos haciendo la novena por nuestros difuntos, y pedimos para ellos la luz del consuelo de Dios y sobre todo que pasen definitivamente a su presencia y disfruten enteramente de su misericordia. Que así sea.